Bienvenidos al tiempo devocional de hoy. Vamos a orar y vamos a comenzar este tiempo devocional pidiendo la guía de nuestro Señor. Oremos. Padre Celestial, gracias te damos por este tiempo devocional, gracias por este espacio que tú nos permites tener, Señor, para poder reflexionar acerca de tu palabra. Por favor, háblanos, guíanos, Señor. Por favor, ayúdanos a entender cada vez más tu voluntad, los valores del reino de los cielos y el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Te pedimos esto en el nombre de Jesús. Amén. La semana pasada hablamos acerca de la grandeza. Los discípulos le habían preguntado a Jesús, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y poniendo a un niño entre ellos, Jesús les dijo que el más grande en el reino de los cielos es el que es como niño, y además el que recibe aún a los más pequeños. Es decir, la grandeza en el reino de los cielos no consiste en ponerse por encima de los demás, sino que consiste en la humildad y en el amor al prójimo, en el recibir a otros, aún a los más pequeños. Hoy continuaremos reflexionando acerca de este tema de la grandeza y quiero que hoy nos preguntemos, en este mundo, ¿cómo te abres camino hacia la grandeza? Muchos han comparado esto con escalar una montaña donde necesitas determinación, estrategia, enfoque, tenacidad, sacrificio. Y en el mundo, en esta escalada a la cima, uno no puede darse el lujo de tener distracciones, uno debe poder sortear todos los obstáculos. Y a veces esto implica, para muchos, descuidar a las personas en su vida, descuidar a las relaciones interpersonales. En una ocasión, el biógrafo autorizado de Steve Jobs, el fundador de Apple, le preguntó a Jobs acerca de su tendencia de ser áspero con las personas. Dicen que así era Steve Jobs, dicen que era muy áspero con las personas. Y la respuesta de Jobs fue la siguiente: mira los resultados. Y refiriéndose a las personas que trabajaban para él, Steve Jobs dijo, cualquiera de ellos podría conseguir un buen trabajo en cualquier otro lugar, si verdaderamente se sintieran brutalizados. Pero no lo hacen. Y hemos hecho cosas increíbles. Esa es la forma de pensar del mundo. No importa si tratas mal a la gente, no importa a quienes ofendan, si se sienten ofendidos, que se vayan. No importa si descuidas a tu familia, no importa si descuidas o aplastas a los más débiles. Lo que importa son los resultados. Esa respuesta es choqueante de Steve Jobs. Mira los resultados. Es básicamente el concepto de la supervivencia del más fuerte. Ahora, volviendo a la interacción que Jesús tuvo con sus discípulos. Imaginemos un pastor de ovejas en el campo, cuidando de su rebaño, de 100 ovejas, y una de ellas se descarría. ¿Qué debería hacer este hombre? Bajo la mentalidad de Steve Jobs, esta ovejita descarriada, esta ovejita débil, es una distracción. Lo que importan son los resultados. Entonces mejor enfoquémonos en el rebaño como un todo. La ovejita débil, perdida y débil, que se vaya si quiere. Puede ser un obstáculo para nuestras metas. Bajo la mentalidad de este mundo, si este hombre quiere alcanzar la grandeza y el éxito en lo que hace, él no debe perder su tiempo con esta oveja débil. Sin embargo, los valores del reino de los cielos son totalmente diferentes. El reino de los cielos pone de cabeza los valores de este mundo. Escuchen lo que dice Jesús acerca de esto en Mateo capítulo 18. Y en esta ocasión vamos a leer los versos del 12 al 14. Mateo 18 del 12 al 14. La palabra de Dios dice así. ¿Qué les parece si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se ha descarriado? ¿No deja las 99 en los montes y va en busca de la descarriada? Y si sucede que la haya, en verdad les digo que se regocija más por esta que por las 99, que no se han descarriado. Así, no es la voluntad del Padre que está en los cielos, que se pierda uno de estos pequeñitos. El hombre de esta parábola va en busca de la oveja descarriada, de la débil, de la perdida. Jesús es como aquel hombre de la parábola.
En el versículo 11 del capítulo 18, el pasaje que leímos la anterior semana, Jesús dice acerca de sí mismo, porque el Hijo del Hombre ha venido a salvar lo que se había perdido. Y ahora, a esto añade al final de este pasaje, en el verso 14, no es la voluntad del Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. En este mundo, aquellos que buscan la grandeza, al ponerse por encima de otros y con el ímpetu de alcanzar el éxito, a veces pisan a otros. Uno puede pisar a los pequeñitos. Recuerden que Jesús pone a un niño en medio de ellos y todavía está dentro de esta conversación, hablando de la humildad, hablando de ser como niño. Pero en el mundo uno tiende a pisar a los pequeñitos, a no considerarlos. En el mundo uno, por buscar la grandeza, tiende a dejar atrás a otros, dejar atrás a los más débiles, pensando cosas como no importa quién se pierda con tal de que yo alcance la grandeza, con tal de que yo alcance mis metas y mis objetivos. Esa es la forma de pensar del mundo, donde las personas débiles, pequeñas y descarriadas son un obstáculo para alcanzar los resultados. Entonces, mejor hacerlas a un lado. Tal vez un ejemplo extremo de esto es lo que ocurrió en la Alemania nazi en el siglo pasado. Tiempo cuando Adolfo Hitler, hablando acerca de la lucha por la supremacía de su pueblo y de su raza, él dijo, quien no está dispuesto a luchar por su existencia está predestinado a desaparecer. Según él, uno debía estar dispuesto a luchar aguerridamente por imponer su propia existencia y la supremacía de su propia nación, sin importar a quienes uno aplaste. Esa mentalidad llevó a terribles atrocidades en la historia en contra de los débiles y vulnerables. Y aunque nosotros no vivamos en esa época o en ese lugar del mundo bajo un régimen nazi, todavía podemos tener bien metida en nuestra mente esa idea. La idea de la supervivencia del más fuerte, la idea de que yo soy lo más importante y mi búsqueda de la grandeza es más importante que las demás personas. El reino de Dios pone de cabeza esta forma de pensar, porque no solo la grandeza es definida por la humildad, sino que también está definida por la disposición de buscar y cuidar de la oveja descarriada. Como leímos, no es la voluntad del Padre que está en los cielos que se pierda uno de estos pequeñitos. La grandeza en el reino de los cielos consiste en buscar y ayudar a los débiles y a los más pequeñitos, sin que nadie se quede atrás. El Hijo del Hombre, como leímos la anterior semana, vino a salvar a los que se habían perdido. Él no vino a oprimir y aplastar a los débiles. Él entregó su vida en la cruz para salvar a los descarriados. Nosotros, sus seguidores, entonces, debemos ser personas que buscan, personas que sostienen, personas que ayudan al débil. No seamos aquellos que pisan a otros. No seamos aquellos que dejan atrás a otros para promover su propio éxito. No seamos aquellos que ponen los resultados por encima de las personas. Según Adolfo Hitler, en la cita que leí hace un momento, aquel que no está dispuesto a pelear por su supremacía está destinado a desaparecer. Pero Jesús no peleó para obtener la grandeza, ni para establecer su supremacía. Él no abandonó a otros para autopromoverse. Él hizo todo lo contrario. Se entregó a sí mismo para ser torturado y ejecutado por el bien de los pecadores, por el bien de los débiles. ¿Y desapareció? No. En vez de desaparecer, ocurrió todo lo contrario. El evangelio del reino se expandió y continúa expandiéndose hasta los confines de la tierra. Buscar a la oveja perdida, a los pequeñitos, sin hacerlos tropezar, sostener a los débiles, puede que vaya en contra de la intuición de este mundo, pero en el reino de los cielos constituye la grandeza misma de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a terminar aquí orando. Padre amado, te damos gracias
por tu palabra que nos guía, Señor, y pone de cabeza lo que este mundo piensa que es correcto, los valores de este mundo. Ayúdanos a ser guiados por tu palabra y los valores de tu reino, en lugar de lo que dice este mundo, Señor. Ayúdanos a ser moldeados por nuestro Señor Jesucristo, quien entregó su vida para salvarnos, para buscar a los descarriados. Ayúdanos a moldear nuestras vidas en base a esto y no en base a lo que el mundo dice. Permítenos ser personas que sostienen al débil, que ayudan al necesitado. Líbranos de ser aquellos que se enfocan más en los resultados que en las personas. Guíanos, Señor, a esto. Te pedimos por tu gracia, por el poder de tu Espíritu y en el nombre de Jesús. Amén. Hermanos y hermanas, que tengan un muy buen día, que el Señor los bendiga.